Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a buscar el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Y si ya lo tenemos, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sé hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muerto los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. Y vamos a ver, hermanos, que cuando está la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, el enemigo, y si el enemigo sabe, o más bien el enemigo se da cuenta cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, está en nuestros hogares, está en nuestra familia. ¿Y por qué se da cuenta? Porque es sencillo, porque cuando el enemigo se da cuenta que está Cristo en nuestras vidas, el enemigo tiembla y sabe que tenemos al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al creador de los cielos y la tierra, al Dios que no puede ser vencido. Cuando tenemos a ese Dios, es que el enemigo tiembla y se da cuenta de que no hay arma que nos pueda hacer frente a cada uno de sus hijos. Pero en el caso de Israel, en esta ocasión, podemos ver, de acuerdo a lo que hemos leído, de que dice que Israel fue a la batalla contra los filisteos. Mas, sin embargo, Israel ya traía ciertas costumbres o ciertos pecados que venía arrastrando con ellos hasta ese momento. Se habían apartado de la presencia de Dios,
por inclinarse a otras costumbres que no les era permitido. Se habían o estaban idolatrando otras cosas que no debían de idolatrar, porque era pecado ante Jehová. Aparte de eso, los hijos del sumo sacerdote de Elí, que esa historia está antes del capítulo 4 y adelante del capítulo 4, también dice ahí que estaban los hijos de él, y todos sabemos, o usted que lee la palabra, pero para los que no saben, los hijos del sumo sacerdote venían arrastrando pecados contra el pueblo de Israel. Y eran hombres que estaban llenos de pecado, que abusaban de su poder por ser ellos escogidos y por estar en el templo. Ellos abusaban de ese derecho que tenían. Y todo esto no le gustaba a Dios, por supuesto. Y el padre de ellos, que era Elí, ya había sido advertido. Y Jehová le dijo: tu casa, tu descendencia no será más contada. Entonces, lo que le quiero decir es de que el pueblo de Israel ya traía ese problema, y ese problema era grande. Y aquí lo podemos ver en lo que hemos leído. Porque dice que ellos fueron a la batalla con los filisteos. Y oiga bien, y nomás empezando la batalla, dice que el pueblo de Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Y esto solo era mente una parte de la pelea o de la batalla que se iba a hacer más adelante. Pero como Israel, bien confiado, es que esto es lo que pasa, que cuando uno se confía, cuando uno confía en sus propias fuerzas, cuando uno confía en sus propias habilidades y saca a Dios y lo hace a un lado, allí viene el problema y allí viene el fracaso. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque solo porque eran el pueblo de Israel, pensaban de que se las iban a poder de todas. Y no fue así. Y pensaban de que Dios estaba con ellos solo porque eran el pueblo de Israel. Pero se dieron cuenta de que no fue así. Pero no se ponían a pensar de los pecados que venían arrastrando. Mas sin embargo querían la cobertura de Dios, pero ellos venían arrastrando muchas faltas. Y eso es lo que dice en el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento. Oiga bien, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? En primer lugar, ya le estaban echando la culpa a Jehová de su fracaso, así como hacemos nosotros. Cuando nos pasa algo, toda la culpa se la echamos nosotros a Jehová, a Dios. Y que no nos quiere, y que si no somos sus hijos, y que Él no ha prometido y que no ha jurado que no va a haber un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y empezamos a recitar un montón de versículos a nuestro propio beneficio. Empezamos a echarle la culpa. Y eso es lo que estaban, porque no había rey en ese entonces. Israel todavía no tenía rey. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y vea lo que pensaron. Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos.
En pocas palabras, ellos sabían, hermano, el pueblo de Israel sabía quién era su Salvador y sabían quién era el que peleaba por ellos. Ellos sabían, así como usted y yo, nosotros sabemos quién es el que nos defiende cuando el enemigo quiere llegar a nuestra vida. Cuando el enemigo quiere llegar a hacernos daño, nosotros sabemos quién es el que puede pelear la batalla por nosotros. Pero nosotros, como cabezones que somos, queremos arreglar los problemas o queremos enfrentar la batalla con nuestras propias fuerzas y con nuestras propias herramientas o con nuestras propias armas. Y allí viene el fracaso. Amén. Y después empezamos a echarle la culpa a Dios. Amén. Y hasta cuando viene el fracaso, y hasta cuando viene la derrota, es que empezamos a clamarle a Él que nos ayude. Hasta cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, allí es cuando empezamos nosotros a clamarle a Él que nos ayude, que nos libre del mal que estamos pasando. Amén. De la batalla que estamos perdiendo. Entonces el pueblo de Israel sabía, hermano, quién era su Salvador. Ellos sabían. Y dice, de la mano de nuestros enemigos. Y envió, dice, el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Omni y Flines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y ya le dije yo que los hijos de este hombre cometían muchos pecados porque se aprovechaban del beneficio que ellos tenían por ser hijos de un sumo sacerdote. Y ese mismo pecado venían arrastrándolo juntamente, oiga bien, estaban frente a algo tan poderoso que era el arca del pacto. Y ellos venían juntamente allí. O sea que ellos traían la maldición, a pesar de que venía el arca, ellos mismos traían también la derrota para su pueblo. Pero esa sentencia ellos ya la habían recibido antes por medio de su padre. El padre ya sabía que iba a pasar. Pero el padre, como alcahueto que es, así como es usted, sí, así como es usted, Amén. porque no voy a decir yo, así como es usted, que ya cuando vemos a nuestros hijos que están en el peligro, es cuando nosotros queremos actuar. Pero no lo pudimos hacer cuando teníamos la oportunidad. Pero no lo pudimos hacer cuando pudimos haberlos enderezado. No lo hicimos. Ya después es demasiado tarde. Pero bien, dice que los hijos de él, de Elí, iban allí, juntamente con el arca. Y dice el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, oiga bien, aquí vamos a ver otro grave error que cometió el pueblo de Israel. Pero también vamos a ver lo que significaba el arca en sí para todo un pueblo. Porque en el arca estaba el poder de Dios. Amén. Dice el 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Oiga bien, ¿cómo no, o cómo pudo haber sido eso? Eso ha de haber sido extraordinario, ¿no? Cuando vieron el arca que llegaba al campamento. Porque estamos hablando, hermanos, que no estamos hablando de que habían 5 hombres, o 20 o 30 hombres. Habían miles ahí de guerreros. Y cuando vieron el arca, ellos gritaron de júbilo.
que dice que hasta la tierra se estremeció, o hasta la tierra tembló. Y dice el 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Oiga bien, hermano, qué maravilloso es eso. El enemigo se dio cuenta que había llegado Dios. Amén. Y cuando usted y yo tenemos a Dios en nuestra vida, el enemigo sabe que está Dios allí y sabe que no puede hacer absolutamente nada. A veces por eso recibimos muchos ataques del enemigo. Porque el enemigo nos quiere ver caer. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida, olvídese. No hay nada que nos pueda derrotar. Y dice aquí que ellos se dieron cuenta y dijeron, Dios ha llegado al campamento. En pocas palabras, llegó la victoria de los hebreos. El problema era que los hebreos tenían un problema grande. Y los filisteos no lo sabían. Pero se dieron cuenta después cuando obtuvieron la victoria. Y vea lo que dice el 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, porque estaban teniendo la victoria delante de los israelitas. Ellos estaban obteniendo la victoria. Pero cuando se dieron cuenta que el arca de Dios había llegado allí, ellos dijeron, ya llegó Dios, ya perdimos, ya tuvimos la derrota, ya no hay nada que hacer. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Pero no eran dioses, era solo un Dios. Y es al Dios que usted y yo servimos. Amén. Pero que muchas veces nos hace falta todavía convicción para poder tener todas las grandes victorias o todas las grandes ganancias que Él nos ha preparado a cada uno de nosotros. A veces recibimos allí apenas por la grande misericordia de Él. No porque por buenos nosotros, o por buenos adoradores, o por buenos servidores, o por buenos siervos, es mentira. No obtuviéramos nada. Y no me va a dejar mentir. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Oiga bien, los filisteos sabían la historia. Sabían la historia, lo que había pasado allá. Sabían del poder de Dios. Y es que el enemigo sabe, hermano. El diablo sabe cuando Dios está en su vida. Sabe cuando Dios se ha manifestado en su vida. Y sabe cuando Dios está en su vida. Y sabe el enemigo que no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer nada. El enemigo sabía de la historia que había hecho Dios con los egipcios. Este es el mismo Dios que le mandó todas las plagas a los egipcios. Así decían. Y por eso decían, ay de nosotros, ¿quién los librará de la mano de estos dioses poderosos? Oiga bien, el enemigo ya estaba temblando y todavía no habían peleado. Todavía no habían vuelto a pelear nuevamente porque como que estaban en una pausa. Esforzaos, oiga bien, y dice el 9, esforzaos, oh filisteos, y sé hombre,
para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sé hombre y pelea. Se estaban dando ánimo, hermano. A sabiendas de que tenían enfrente a un Dios todopoderoso y que no podían ganarle. Se estaban dando ánimo de pelear, de ser hombres, de ir a la batalla. Pero más sin embargo sabían el poder que tenía. Sabían el poder que tenía el arca. Y dice el 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Oni y Fines, y hasta ahí lo vamos a dejar. Que fueron muertos los dos hijos de Eli, Oni y Fines. Oiga bien, ¿cuántos hombres fueron muertos? Dice que 30,000 hombres de a pie. Aparte de los que habíamos leído, 4,000 hombres anteriormente. Ahora, ¿cuál es el gran error que yo le dije que cometieron los israelitas aquí? Una es que ellos cuando fueron a traer el arca y llegó el arca al campamento, ellos vieron el arca como un amuleto. ¿Sí me entiende? Lo vieron como un amuleto de buena suerte. Y Dios no se trata de eso. Usted no puede tener a Dios como un amuleto. Usted no puede andar allí, como dicen ahí, aquí lo ando, dicen, colgado aquí en esta cadenita. No funciona así. No funciona así. Y ellos lo vieron como un amuleto. Y dijeron, ahora que ya tenemos el arca aquí, ahora sí vamos a tener la victoria. Y por eso fue que dice aquí que gritaron con gran voz de júbilo, que la tierra tembló. Porque ellos en sus pensamientos dijeron, ya obtuvimos la victoria. Pero el resultado o el pensamiento de Dios, porque como dice la palabra de Él, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y allí es donde muchas veces nos equivocamos. Ellos tomaron el arca como un amuleto de buena suerte y resultó que fue lo contrario. Murieron 30,000 hombres de a pie y los dos hijos del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque traían pecados arrastrando. Porque el pueblo de Israel se había inclinado por otras costumbres paganas. Porque los hijos del sumo sacerdote cometían pecado a diestra y siniestra, como dicen por ahí. Y a la hora que necesitaban, en todo ese momento no buscaban de arrepentirse o buscar nuevamente a Dios y poderle servir a Dios y poderle hacer sacrificios a Dios, a Jehová. Pero cuando vieron el verdadero problema, ya fue muy tarde, muy tarde. Y por eso tuvieron el castigo que tuvieron. Y por eso dice aquí que el arca fue robada y se la llevaron los filisteos. Se la llevaron los filisteos. Pero los filisteos, por haberse llevado el arca, también recibieron castigo.
¿Por qué? Porque el arca ahí tenía poder, hermanos. Pero no significa que el pueblo la tenía que usar como amuleto, porque no se trataba de eso. Se trataba de darle honra y gloria a nuestro Dios. Y así mismo tiene que ser ahora. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Usted toma a Dios como un amuleto y solo le sirve cuando usted está en la necesidad? ¿O solo cuando usted está en el problema? ¿O solo cuando usted está en la enfermedad? ¿O solo cuando usted está en angustia? ¿O solo cuando usted está necesitado? ¿O solo cuando usted no tiene nada? ¿O solo cuando la tormenta la tiene encima? ¿O solo allí es cuando usted busca a Dios? Dios no es un amuleto de nadie. De nadie. No se equivoque. A Dios le tenemos que servir día y noche. Y en las buenas y en las malas. Como yo le digo a mi esposa, en las buenas y en las malas. A veces solo queremos en las buenas y en las malas no. Pero tiene que ser en las buenas y en las malas. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Cuando tenemos abundancia y cuando tenemos escasez. Nosotros tenemos, usted que tiene a Cristo en su corazón, usted le tiene que servir día y noche. No tiene que tener a Dios como amuleto. Porque cuando usted tenga a Dios como amuleto, le va a ir mal. 30,000 hombres de a pie murieron. Y fue hecha gran mortandad. Todo por no darle la gloria y la honra a Dios, que Él se la merece. Todo fue por haberse desviado, siguiendo costumbres que no tenían que hacer. Por eso es tiempo, hermano, o más bien amigo y amiga que me ve, por eso es tiempo de que usted deje esas costumbres de papá y mamá y venga a los pies de Cristo y le acepte en su corazón. Y deje que Él moldee su vida y deje que Él lo llene de su presencia y que usted pueda ver cosas que ahora no ve. Pero si usted lo acepta a Él, usted va a ver cosas maravillosas, como dice el canto. No le digo de que este camino es fácil y que todo es color de rosa, no. Ese es un gran error también, creer de que este camino es fácil y que siempre vamos a estar bien. Lo que sí le digo yo, que la prueba siempre llega, pero es necesario que llegue la prueba para que usted y yo maduremos espiritualmente. Para eso llega la prueba. Amén. Después de la prueba viene la bendición. Y no hay una prueba que nosotros no podamos soportar. Si tenemos una prueba es porque la podemos soportar, porque la podemos sobrepasar. El problema es que muchas veces andamos como ese pueblo, rebelde. Y cuando llega la prueba, lo primero que hacemos es salir corriendo. O cuando llega la prueba, lo primero que hacemos es buscar a Dios como amuleto. Ayúdame, Padre, ahora que estoy en problema. Pero cuando no tenía problema, pero cuando estaba bendecido, no lo buscaba. Y ya le dije yo, Dios no es amuleto de nadie. De nadie. Así es que, amigos y hermanos, tenemos que buscar la presencia de nuestro Señor genuinamente y no como un amuleto de buena suerte, para que Dios nos pueda ayudar en el día de la prueba. Con esto termino, esperando de que la palabra del Señor haya sido de bendición para su vida, así como lo es para mí. Primeramente el mensaje es para mí y después para cada quien que lo quiera recibir. Esta es una enseñanza para mi vida también.
No crean de que solo porque yo estoy aquí hablándoles o predicándoles, yo soy perfecto. No, todos cometemos errores. Y aquel que predique y que diga que es perfecto, se engaña a sí mismo. Así es que yo los invito a que si usted no tiene a Cristo en su corazón, que pueda buscar de Él, que Él le va a ayudar. Aquí va a tener pruebas y luchas, sí, pero también las tiene no teniendo a Cristo. También las tiene. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que tenemos a Cristo. Y si morimos, es ganancia. Así que, ¿cuál es el problema? Cuando estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay miedo que vaya. Ya no hay miedo. Así que yo le invito, amigo y amiga, a que busquemos la paz del Señor y que el Señor reine en nuestros corazones. Que Él nos guíe día con día y que tome el control de nuestra vida y la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Amén. Así es que, mis hermanos, sigamos adelante en la orden del Señor, no teniendo a Cristo como amuleto, sino que teniéndolo de verdad en nuestro corazón, sirviéndole día con día. Que el Señor me les bendiga y nos vemos a la próxima. Nos vemos el domingo con nuestro hermano pastor Héctor Díaz. Y recuerden, vivamos la vida con sabiduría, porque ahora hay que andar viviendo con sabiduría. Amén.